omega RC sobre 1. Por propiedades de tangente, ¿este signo negativo puede salir adelante? Sí, puede salir, ¿no? Entonces voy a tener que la tangente inversa de omega RC, ay, pero ya no, pues ya sobre 1 se sobreentiende, ¿no? Menos 1 de omega RC menos la tangente inversa de omega RC, ¿ya? Entonces al final la fase va a ser igual a ¿qué? A menos 2 veces la tangente inversa de omega RC. Listo. Ya entonces tengo esa conclusión que la fase va a ser eso. Ok. Pero si ordeno un poquito, porque el único valor, yo necesito diseñar el circuito, ¿no? El valor que me falta calcular o que yo necesitaría calcular básicamente es las resistencias, ¿ok? Porque este me dice, oye, esta es la fase que yo quiero, el valor que yo quiero que se desfase, ¿no? De una otra manera. Lo que me falta es calcular esta resistencia, porque si yo me doy lo que normalmente siempre nos damos un valor de capacitor, según ese valor de ese capacitor, nosotros calculamos los otros componentes. En este caso, el otro componente va a ser la resistencia. Si yo hago un poquito de despeje, va a ser que directamente la resistencia va a ser igual a qué? A tangente de la fase medios, ¿no ve? Sobre omega C. Y listo. Yo ya tengo este circuito. ¿Está bien? Ahora, eh, yo voy a trabajar, o me voy a dar un ejemplo, digamos. Voy a trabajar con una frecuencia de 1K, digamos, un kHz, ¿ya? Me voy a dar un capacitor de 10 nanofaradios, perdón, 10 nanofaradios. Y yo voy a querer que, no sé, la fase, oye, la señal se desfase 90 grados, unos 120 grados le pondremos, ¿ya? O sea, yo quiero que la señal se desfase 120 grados, es decir, la señal de salida esté desfasada 120 grados respecto a la entrada, ¿no? Entonces, algo no es común, algo que yo vea en un circuito inversor, ¿no? Pero yo quiero que sea exactamente esto. Y básicamente, ¿qué va a depender? Simplemente tengo que calcular el valor de las resistencias, ¿cierto? Que me dice 120 entre 2 sobre 2 pi por la frecuencia que es 1K por 10 nanos. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale este valor de estas resistencias? ¿Se ayuda, muchachos? ¿Se ayuda? A ver, tangente. 2 pi por 1K por 10 nanos. A ver, me sale esto a mí. 27,556K, ¿no? Ya, listo. Entonces yo ya tendría, ¿no? En todo el diseño de este circuito, yo ya me estoy asignando un valor de un condensador y ya he calculado el valor que debería tener esta resistencia, ¿ok? O sea, el valor de esta resistencia. Me asigno el valor del condensador y yo tengo este valor de esta resistencia. Pero ya sabemos que la condición que esas dos resistencias que están aquí arriba, el RA y el RB, tienen que ser iguales, ¿no? Yo me puedo asignar cualquier valor, ¿ok? Pero al final tengo que hacer que esas dos resistencias sean iguales. Ya me puedo asignar 10K a ambos, ¿ok? Entonces, a ver, veremos cómo funciona este circuito, ¿ya? Veremos cómo funciona este circuito porque qué es lo que yo me he propuesto, que este circuito se desfase 120 grados. Entonces, aquí yo lo tengo en la simulación, ¿no? Tengo el amplificador operacional, aquí yo tengo la señal de entrada, le he puesto una amplitud de 1 voltio, ya anda a dar igual, pero la frecuencia es lo importante acá, es de 1 kHz, ¿ya? Tengo las dos resistencias, el RA y el RB de 10K,
Tengo estas resistencias 27.56K y aquí me estoy dando un capacitor de 10 nanos. Y aquí lo estoy polarizando, ¿no? Está con polarización simétrica, más o menos BCC, ¿ok? En el amplificador operacional, en el LM-UA, el UA 741, ¿ok? Entonces, si yo lo hago coser, me sale esto, mire. ¿Qué estoy metiendo en el canal A? ¿Qué está ingresando? Está ingresando el voltaje de entrada. Y en el canal B, que es el azul, estoy calculando, midiendo el voltaje de la salida. Y miren acá. Si nos damos cuenta, el de amarillo es el voltaje de entrada, ¿cierto? El amarillo es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida, el azul, ¿no? No, no escribe bien. Pero ¿qué es lo importante acá? Medir cuánto es la fase, ¿cierto? Me dice que la fase de acá hasta acá hay 120 grados. Y sí, ¿no? Parece que sí hay los 120 grados, ¿cierto? Se dan cuenta que es más de 90 grados sería, digamos, hasta acá, ¿verdad? De acá hasta acá es 90 grados, ¿ok? Ahora ahí le estoy sumando unos 60 grados, que es hasta ahí, digamos, es casi, estamos midiendo desde acá, a ver, desde acá hasta ahí, ¿cuánto es? De ahí hasta ahí son 60 grados, ¿cierto? Y desde ahí hasta acá son otros 90 grados, ¿cierto? Si sumo todo ese desfase, eh, es los 180 grados, ¿no? Los 120 grados, ¿no? O sea, se dan cuenta que sí funciona ser un desfasador, que sí me desfasa los 120 grados. Y así fácilmente puedo hacer que esto se desfase, que sé yo, no, común, 90 grados, ¿ya? A ver, voy a hacer los cálculos para que esto se desfase 90 grados, para que sea tal vez un poquito más visible. Para que yo, para que se desfase 90 grados, entonces el ángulo, lo único que tengo que cambiar es el ángulo de desfase, ¿no? Es 90 grados, entonces la resistencia debería ser el tangente de 90 sobre 2K, la misma frecuencia, y me voy a trabajar con el mismo condensador. Entonces la resistencia, ¿cuánto debería ser? Tangente de dividido entre 2pi por 1K por 10 nanos. La resistencia debería ser de 15.915K, ¿ya? Entonces voy a cambiar esa resistencia. Aquí faltaban sus unidades. 15.915. A ver, voy a cambiar este valor a 15.915. ¿Ok? Listo. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, ahora sí está desfasándose en 90 grados, ¿se dan cuenta? De acá, aquí es más visible, ¿cierto? De acá hasta acá, ¿cuánto tengo? Ay, perdón. 90 grados, ¿no? Entonces, miren, este sencillo circuito me ayuda a hacer el desfase al grado que yo quiera, ¿no? Si yo quiero que desfase 30 grados, simplemente voy a modificar esas resistencias. Ahora, hay ciertas limitantes acá. No voy a poder hacer que este circuito desfase hasta 180 grados. No puedo, ¿ya? Es una desventaja que no puedo hacer que directamente este circuito me desfase hasta 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí si yo hago la tangente de 180 sobre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tangente de 90? Pues básicamente es infinito, ¿no ves? Básicamente esto es infinito, o sea que yo no puedo tener
ese valor, ¿cierto? Entonces, yo no voy a poder desfasar hasta 180 grados, porque si yo hago ese tangente de 180 grados entre dos, voy a tener ese problema, ¿ok? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna pregunta del circuito desfasador? Facilito, ¿no ve? Ahora, si yo quiero que desfase 180 grados, fácil, ¿no? Pongo en cascada uno que desfase 90 grados, lo otro que desfase 90 grados, ¿cierto? Y listo. Básicamente es eso, ¿ok? Creo que eso es en su laboratorio, así está el circuito propuesto. Pero este es básicamente el funcionamiento del desfasador, ¿no? Donde tenemos que analizarlo. Básicamente, aquí la clave es analizarlo de forma laplaciana o en el dominio de frecuencia, que es Fourier, ¿no? Está igual, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Consultas? Ninguna. Circuito facilito, ¿no? Entonces, yo tengo un circuito muy básico, el cual me va a ayudar a hacer un desfase, ¿no? Mi único límite es que yo no voy a poder desfasar 180 grados, porque 180 entre 2 es 90, el tangente de 90 es infinito, ¿no? Sí lo voy a poder acercar a 178 grados, ¿no? Voy a acercarme, ¿no? No hay problema, ¿no? Porque eso, 180, 178 entre 2, la tangente de eso seguro me va a salir un valor muy pequeño, ¿ok? O sea que sí me voy a poder aproximar, pero nunca voy a poder tener exactamente 180 grados por esa limitante. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Consultas? A ver, ahí sáquense su captura de toda la pizarra, ¿ya? Ahí está. Y ya. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Aquí vamos a analizar un circuito girador, ¿ya? Un circuito girador de impedancias, ¿ya? Se llama circuito girador de impedancia. ¿Está bien? Ya, entonces voy a tener este circuito, ¿ok? Eh, donde voy a hacer el análisis de qué va a pasar. De aquí me voy de nuevo, ¿no? Como siempre, me voy a asignar cuáles son mis valores de componentes y demás, ¿no? ¿Dónde está? En negrito. Aquí yo voy a tener el voltaje de entrada. A este le voy a llamar una resistencia 1. Lo más pequeño voy a necesitar. Este es el R1, el R2. Aquí voy a tener un R3. Aquí voy a tener un R4. Aquí voy a tener un condensador ya. Eh, Aquí hay algo que tengo que tener en cuenta. Que de acá hacia acá voy a ver, desde la fuente voy a ver una impedancia de entrada o una impedancia que le voy a llamar impedancia inductiva. Ya ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? Entonces ahí voy a ver esas impedancias. Me voy a asignar lo de siempre, ¿no? Voy a asignarme que aquí voy a tener el BP, aquí voy a tener el BM, ¿está bien? Me voy a asignar unas corrientes.
Digamos que acá voy a tener una cociente I1, ¿ok? Pero dense cuenta de algo, y aquí, esta cociente I1 va a llegar al nodo BDP. ¿Qué va a hacer esta cociente I1? ¿Va a querer pasar por acá? Sí, ¿no? Va a querer entrar a la operacional, pero nosotros ya sabemos, siempre analizamos desde el punto de vista de la operación operacional de forma ideal, y de forma ideal nosotros sabemos que la impedancia acá es infinita, por lo cual toda esa cociente se va a ir ahí, ¿cierto? ¿Ok? Se va a ir por esas resistencias. Ah, entonces aquí voy a tener entonces una cociente I2, ¿ok? Voy a tener una cociente I2. ¿Qué va a pasar aquí? Llega este nodo, esta cociente parte se va a ir por I2. Ah, cuando llegue a este nodo, ¿qué va a pasar con esta cociente I2? Ah, ya, la cociente cuando llega a un nodo tiende a dividirse, ¿cierto? Tal vez cierta parte va a querer ir por aquí y cierta parte va a querer ir por acá. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí arriba va a querer entrar al operacional, pero ya sabemos que aquí cuánto es su impedancia, infinito, por lo cual ninguna cociente va a entrar por ahí. Y básicamente la cociente I2 es la misma que va a circular por acá. Sí, ¿verdad? Ok, no entonces es eso, la cociente, ay, perdón, la cociente I2 le llamaremos que va a ser igual a la cociente I3, ¿no? Que pasa por R3, porque ya sabemos que la cociente I2 en este nodo, parte de esa cociente va a querer entrar acá, no va a haber, no va a poder porque es impedancia, entonces esa cociente tiene que irse por acá. Este nodo igual, lo mismo, ¿no? Este nodo va a llegar, va a querer entrar al operacional, pero esto es infinito su impedancia, por ende toda la cociente se va a ir por R3. Entonces, de una otra manera, estamos diciendo que R2 y R3 comparten la cociente, sí, van a tener exactamente la misma cociente. Y acá no me voy a asignar una cociente I4, ¿ok? Porque esta cociente I2 va a llegar a este nodo y se va a dividir, ¿no? Una cociente se va a venir por acá y lo mismo, ¿no? Cuando llegue a este nodo, esta I4, la voy a numerar I4 por este tema del capacitor, ¿ya? Cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? Que parte de la cociente se va a querer venir acá, pero aquí es infinito, entonces toda esa cociente va a venir por ahí, ¿ok? ¿Listo? Ahora yo me voy a definir también los voltajes, ¿no? Yo voy a definirme acá, que acá voy a tener un voltaje BR1, aquí voy a definir que voy a tener un voltaje BR2, aquí voy a definir que voy a tener un voltaje BR4, aquí voy a tener un voltaje de capacitor, ¿ya está bien? Y a este capacitor también lo voy a analizar como si fuera reactancia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué va a pasar acá? Sí, en resumidas cuentas, lo que voy a tener básicamente es esto. Si yo lo analizo con un poquito de detalle, básicamente voy a tener este circuito, ¿ya? Y este circuito es exactamente lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo. Donde acá me voy a dar, aquí ya sabemos, ¿no? En negrito tengo el voltaje de entrada, está acá. Aquí tengo al R1, aquí voy a tener al R2. Y a este le voy a llamar la impedancia L, ¿ok? La impedancia L, ¿ya? Que eso es lo que yo quiero hallar, necesito calcular, ¿ya? A toda esa etapa entonces le voy a llamar impedancia L, que es esta la que me estaba dando, ¿no? Es la impedancia inductiva. Pero recuerden que aquí el voltaje que yo tenía era el BR4 y aquí sabíamos, o también sabemos, que acá está el I2, ¿verdad? El I2, pero sabemos que por acá circula el I4, ¿cierto? Por aquí sabemos que es el I4, pero no lo vamos a poner ya,
por ahora, para que se van a dar cuenta que va a pasar algo muy, muy interesante ahí. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo circuito, pero un poco más reducido, ¿ok? Aquí está el I1 y demás. Entonces, ¿en qué me va a ayudar esto? O sea, lo que yo quiero hacer es que aquí en este primer circuito, el objetivo, ¿cuál es? Que en este primer circuito yo no tengo bobinas, yo lo que tengo es capacitor, resistencias y operacionales. Lo que yo quiero hacer es que al final, entre este punto y tierra, es como si yo tuviera una bobina, ¿ya? Es decir, que acá esta parte se tiene que convertir en una bobina. Y ese es un girador, ¿no? Yo tengo un capacitor y componentes y los quiero volver. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo era esto? Lo que yo quiero volver es que se vuelva. No me acuerdo cómo era esto. Ahí, ya. Entonces, lo que yo quiero que se vuelva, entonces, una bobina. Ya. Entonces, para eso tengo que hacer un análisis del circuito. Ya. Lo voy a hacer un poco rápido y para que se entienda. El BR1, ya, es bien obvio, es igual a la cociente I1 por R1, ¿no ve? También puedo decir que el BR2 es la cociente I2 por R2, ¿cierto? Eso no hay pierde, simplemente es aplicar la ley de Ohm en ambas resistencias. Pero lo que necesito, tengo que ver acá, es que BR1 es igual a menos BR2. O sea, lo que yo tengo en BR1 es el menos BR2, sí, porque aquí yo estoy alimentando y estoy entrando por el lado negativo. Entonces puedo concluir. Miren, esta parte del circuito es simétrico, ¿no? Lo que tengo aquí básicamente lo tengo ahí, pero aquí lo tengo de forma negativa. Entonces BR1 va a ser igual a menos BR2. De tal manera que voy a tener IR1 es igual a menos I2 por R2, ¿cierto, no? De acá voy a despejar la I2, que voy a tener menos I1 por R1 sobre R2. A esto lo voy a llamar ecuación 1, ¿ok? Simplemente estoy analizando los voltajes del primer operacional. Por otra parte, lo que voy a analizar acá, a ver, ahora sí, voy a analizar la impedancia inductiva, lo que yo me denomino como inductivo, pero yo no estoy seguro que es inductivo. Eso es lo que quiero demostrar, que toda esta parte va a ser inductivo. En sí, todo este circuito es inductivo. Yo tengo que demostrar que esta carga, este valor es inductivo, ¿ya? O sea, yo me estoy definiendo, pero todavía no estoy asegurando. Mi paso es demostrar, ¿ya? ¿Qué puedo decir de esto? ¿A qué va a ser igual el voltaje de entrada? Ah, ahora sí, recuerden, ¿qué cociente pasa por acá? Ah, esta cociente no quería poner ese dato para que se den cuenta acá. Esta y 2 va a querer llegar a este nodo, va a querer entrar aquí, pues no, es impedancia alta. Entonces, toda esa cociente va a tender a irse por acá. Ahora, ahí esto no debe poner algo más por acá. Esto es del BR4, es del R4, pues no es de esta impedancia, perdón. Pero ahora, aclarar. Sabemos que el voltaje que yo tengo en este nodo, ahí lo pondré con otro color, el voltaje que yo tengo en este nodo es igual al voltaje que yo tengo en este nodo, ¿sí o no? Pues sí. ¿Y qué voltaje tengo en este nodo? Pues en este nodo, al parecer, que es el BN, yo voy a tener el voltaje de entrada, porque es todo este voltaje es el que llega a ese nodo, ¿cierto? Sí. Entonces el voltaje de entrada va a ser igual acá, en ese nodo. Ah, al parecer sí. Ah, entonces lo que veo puedo concluir que entonces el voltaje de entrada, ¿dónde está? El voltaje de entrada va a ser igual a la cociente I2 por Z2, ¿no? Por ZL, ¿no? Porque al final el voltaje que mido acá es respecto al voltaje de entrada que está ahí, es respecto a tierra, ¿no?
Y si yo hago ley de Ohm, es básicamente el voltaje que está cayendo en esa impedancia y multiplicada por esa cociente. ¿Ok? Ahora, si yo lo que yo voy a hacer ahora, a este le voy a llamar ecuación 2, ¿ok? Y voy a decir, voy a reemplazar este uno, lo voy a reemplazar en 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que el voltaje de entrada es igual a ¿qué? La I2, pero la I2 ya lo calculamos previamente, es todo eso, ¿no? Es menos cociente I1, eh, sí, cociente I1. No, haremos algo mejor. Sí, está bien. Eh, Desarrollaré un poquito más aquí, ¿ya? Previamente. ¿A qué es igual la cociente, la impedancia de entrada? Veamos un poquito más acá. ¿Qué es igual la impedancia de entrada? La impedancia de entrada puedo decir que es igual al voltaje de entrada sobre la cociente I1, porque aquí me dice que es la impedancia de entrada, ¿no? ¿Y qué yo tengo? Tengo aquí el voltaje de entrada y tengo la cociente I1. No puedo concluir esa parte más, ¿no? Que la impedancia de entrada es el voltaje de entrada, por ley de Ohm, ¿no? Es el voltaje de entrada sobre la cociente I1. Ahora sí, necesitaba ese valor más. Y a esta lo voy a llamar ecuación 2, donde yo puedo definir que la impedancia de entrada va a ser igual a ¿qué? Si reemplazo va a ser la cociente I2, la inductiva sobre la cociente I1, ¿cierto? Pero aquí es igual la cociente I2, ya le he calculado que es igual a todo esto, ¿ok? Ojo, estoy reemplazando esto acá y luego estoy reemplazando a uno. Aquí lo pondré más claro, uno y 2, estoy reemplazando en 3, ¿verdad? Uno y 2 en 3, ¿ya? Para que quede claro. Entonces ahora reemplazo a que equivale I2. I2 equivale a menos I1 sobre R1 sobre R2 por ZL, ya por la impedancia inductiva, sobre I1, ¿no? Aquí ya tengo algo que puedo simplificar, que va a ser I1 con I1. Entonces voy a tener que la impedancia de entrada va a ser menos R1 sobre R2 por ZL. Ya esta le voy a llamar ecuación 4. Mire, ya me estoy acercando, ¿no? Estoy diciendo, oye, miren, que de alguna u otra manera la impedancia de entrada va a depender de los componentes que yo voy a tener internamente en el operacional o en el circuito, ¿no? O sea, lo que yo quiero demostrar que esto va a ser igual a una impedancia inductiva o una reactancia inductiva. Estamos en ese proceso, ¿ok? Listo, me quedo ahí, no hay nada más que hacer. Ahora yo voy a analizar el segundo amplificador. ¿Qué puedo decir del segundo amplificador? A ver, ¿qué puedo decir? Eh, Puedo decir que el voltaje en la resistencia 3, aquí me voy a dar un voltaje en R3, que me olvida. El voltaje en R3 directamente, ¿qué va a ser igual? Esa es la cociente I2 por R3, ¿cierto? Y eso va a ser igual, lo mismo que el anterior, a menos el voltaje en el capacitor 2, allá. Pero ojo, a este capacitor lo voy a considerar como reactancia capacitiva, ¿ya? Es decir, ya tiene unidades de ohmios, como si fuera ohmios, para que yo pueda aplicar lo que estoy aplicando, ¿no? Ley de Ohm, divisores, noditos, ¿ok? Entonces va a pasar lo mismo que he hecho acá. Entonces aquí yo puedo decir que eh, voy a poner con otro color, puedo definir del segundo OPAMP, ya voy a concluir esto. Del segundo OPAMP puedo decir que el voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente 2 por R3, ¿cierto? Aquí está. Y también puedo concluir que el voltaje en el capacitor es igual a ¿qué?
a la cociente 4 por la impedancia capacitiva, lo voy a poner, o reactancia capacitiva, ¿no? Da igual. Pero yo concluyo, ¿no? Miren, es lo mismo que aquí arriba, ¿cierto? Lo mismo que hemos concluido en el operacional 1, que el voltaje en la resistencia 3 es igual a menos el voltaje en el capacitor, ¿no? Porque aquí está por el lado negativo, está entrando en el lado negativo, ¿ok? Si yo hago eso, ¿qué puedo desarrollar? Puedo decir que voy a igualar los dos, ¿no? Voy a igualar que la cociente I2 por R3 es igual a qué? A la cociente I4 por la impedancia capacitiva, ¿cierto? Entonces la cociente I4, si yo lo despejo, pues va a ser igual a la... Ay, perdón. Menos, ¿cierto? Menos I2, R3, sobre la impedancia capacitiva, ¿no? Y esta lo voy a llamar ecuación 5, ¿ok? Ahora, ¿qué puedo más concluir? Como el voltaje en R4, hemos dicho, ahora puedo concluir que el voltaje en R4, ahora vamos a ver, ¿dónde está R4? El voltaje en R4, ¿qué es igual al R4? El voltaje R4 es la cociente I4 por la resistencia 4, ¿cierto? Entonces voy a definir primero eso, ¿no? Que la cociente 4 por la resistencia 4, simplemente ley de Ohm. Ah, entonces, ¿qué puedo definir según eso? Puedo definir, aclarar que la impedancia, ¿qué es igual a la impedancia? Puede ser el voltaje R4 sobre la cociente I2. Ahora sí, pues lo que haces aquí te he puesto, ¿no? Que todo esto puede ser el voltaje R4, les dije, no, ese dato lo puse, ¿no? Lo puse para que no nos confundamos. Aquí yo puedo tener el voltaje R4, es el voltaje de la resistencia R4. Sí, de hecho es igual, ¿no? Porque todo esto lo estoy considerando como si fuera la impedancia, ¿cierto? Y el voltaje que yo voy a tener, ¿en qué? Desde este nodo hasta tierra, ¿qué va a ser? El voltaje R4. ¿Por qué? De nuevo, el concepto de tierra virtual es clave, ¿no? ¿Qué voltaje tengo en este nodo? Tengo el voltaje R4, ¿cierto? En este nodo tengo el voltaje BR4. Ah, el voltaje del lado negativo es el voltaje es igual al voltaje del lado positivo. ¿Y qué voltaje tengo ahí? El voltaje 4, ¿cierto? El voltaje de resistencia 4. Sabemos, ¿no? Que el voltaje del lado P es igual al voltaje del lado N. Ojo, ahorita solo estoy aplicando todos esos conceptitos, ¿ya? Por favor, muchachos, para que no se me pierdan. Entonces, sí puedo concluir eso, ¿no? Que la impedancia inductiva es igual al voltaje R4 sobre la cociente I2, ¿no? Ah, entonces, ahora, ¿qué puedo hacer esto? Esto lo puedo llamar ecuación 6. Uy, harto de hacer. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ah, entonces directamente yo puedo reemplazar eh, mi ecuación 5, y lo voy a poner con otro colorcito, el 5 en 6, ¿no ve? En la ecuación 6. Entonces voy a tener que la impedancia inductiva va a ser igual a ¿qué? A menos I2, porque ay, perdón, lo primero. Que el BR4 es I4 por R4 sobre I2, ¿no ve? Pero aquí es igual I4. I4 es todo esto, ¿cierto? Es menos I2 R3 sobre impedancia capacitiva por R4, ya, por R4, que está acá, ¿no? Ese es R4 sobre I2. Entonces acá, I2 con I2, chao. Entonces voy a tener que la impedancia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos R3 por R4, extremos con extremos médico medio, sobre impedancia capacitiva. ¿Ok? Listo, y estamos cerquita. Ahora, ¿a qué es igual ¿dónde está?
Ay, no he definido eso, ya. Listo, entonces ahora, ¿qué me queda? Eh, ¿Dónde está definido? Me falta una definición. Ah, ya sé dónde está. Ujú, ya. Ahora lo único que me queda es definir a qué equivale esta Z impedancia de capacitiva, ¿ok? ¿A qué es igual la impedancia capacitiva? Eh, si yo os emplazo un poco, ¿dónde tengo uno clarito? Ya. Entonces, lo que yo puedo decir es que la impedancia capacitiva eh, puede ser igual, de una otra manera, estaría relacionada con la impedancia de entrada, ¿ok? ¿Por qué? A ver, esta ZL que tengo acá, de una otra manera la puedo sacar de acá. Sí, ¿verdad? Esa ZL lo puedo sacar de ahí. A ver, si yo despejo de ahí, aquí lo voy a llamar 7, entonces voy a decir de ecuación 4, voy a decir que ZL es igual a qué? Va a ser menos eh, eh, R2 sobre R1 por Z de entrada. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, listo. Si yo tengo eso, lo voy a reemplazar en ecuación, este 8 lo voy a reemplazar en ecuación 7. Vamos. Ahora sí, con esto ya acabamos. Entonces voy a decir 8 en 7. ¿Y qué voy a obtener? Que voy a obtener que la menos R2 sobre R1 por la impedancia de entrada es igual a menos R3 RC sobre la impedancia capacitiva, ¿cierto? Y si los reordeno un poquito, voy a tener que la impedancia de entrada es igual. Menos con menos se va a simplificar. Voy a tener aquí que este R1 va a pasar aquí arriba, R1, R3 por R4 sobre R2 por 1 sobre la impedancia capacitiva. Ok. Pero nosotros hemos visto hace rato algo, ¿no? Que la impedancia capacitiva, o que es igual a la reactancia capacitiva, es 1 sobre J omega C, ¿cierto? Si yo hago esa consideración y que la impedancia de entrada entonces va a ser igual a qué? A R1, R3, R4 sobre R2 por 1, perdón, 1 sobre 1 o J omega C, ¿ya? Entonces, si yo aplico un poquito de extremos, extremos, medios con medios y ordeno esto, ¿qué voy a tener? Que la impedancia de entrada es igual a qué? Si ordeno un poquito, voy a tener iguales a J omega C, muy grande, R1, R3, R4 sobre R2. Y listo, ya terminé. ¿Por qué? Recordemos a qué es igual la impedancia o la impedancia inductiva o la reactancia inductiva. Es igual a J omega L, ¿cierto? Si yo hago un análisis de esto, puedo decir que todo esto es igual a una bobina, porque aquí tengo omega, tengo aquí el omega. Entonces, por igualación, la bobina, ¿qué va a ser igual? Al valor que voy a tener de R1, R3, R4 sobre R2. Y listo, ya está. Ya he hallado que acá. Entonces, ¿qué ha pasado acá? He demostrado que este circuito
acá, miren, este circuito como tal, lo voy a borrar algunas cosas que no quiero que esté aquí. Este circuito, si yo pongo acá y me voy hasta tierra, aquí es una bobina. Es una bobina. Todo este circuito es una bobina. ¿Y qué valor de bobina va a ser? Pues va a depender de los valores que yo le dé al capacitor, a las cuatro resistencias. Pero al final todo ese circuito es una bobina. Y eso es un girador, ya, eso es un girador de impedancia, ¿no? Yo estoy convirtiendo un circuito donde no hay bobina en una bobina, ¿ok? Y listo. Simplemente acá es darse los valorcitos, ¿ok? El que más va a dominar el valor que va a tener la bobina va a ser este condensador. Y listo. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Esto sí es mucho más teórico, ¿no? Se han dado cuenta que el desarrollo es mucho más complejo que los otros, pero es uno de los más complejos, ¿ya? De hecho, el girador es uno de los circuitos que yo necesito diseñar cuando yo no tengo bobinas muy precisas, porque es muy difícil diseñarse una bobina que yo, no sé, es un decir, que valga 3 miligencios. Pues es muy difícil diseñar una bobina que valga 3 miligencios, ¿no? Aunque yo me esté envolviendo con corazón de aire o con corazón metálico y ahí de mis ensollados, pues yo no voy a poder saber, yo no puedo cómo saber qué valor exacto tiene, ¿no? Sí, hay ecuaciones que me permiten diseñar bobinas, pero pues yo no sé que exactamente, no puedo garantizar que exactamente tenga ese valor. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Pues diseñar este circuito de tal manera que yo me juegue con los valores de los componentes, de las resistencias y del capacitor, y de una u otra manera ya sé básicamente cuál es el valor de la bobina. ¿Ok? Entonces, al final, el circuito, yo ya tengo la bobina, puedo tener ahí mi fuente de voltaje y puedo tener mi bobina, ¿no? Y listo, ahí está mi bobina y lo puedo poner una resistencia y aquí ya puedo verificar si esta bobina funciona, porque al final este es un filtro pasabajos, ¿no? A partir de un filtro pasabajos, ¿ok? Listo, ahora si alguna pregunta, con esto ya habríamos terminado esta parte del octavo, ¿no? Y luego lo único que nos falta es ver la parte de filtros, el último tema. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Consulta, duda? Seguramente los auxiliares les van a decir que hasta mañana eh, suban, la, suban sus preinformes, sus informes, y al parecer esto no se va a levantar y no sé qué vamos a hacer. Creo que la misma metodología vamos a tomar el sábado para el previo, ya tendríamos 3 laboratorios pendientes y veamos cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, por acá quedaremos acá por hoy, ¿ya? Para no que no se confundan y ya empiezan a hacer su laboratorio, su guía, que es estos los dos circuitos que les faltaba aprender, ¿no? El desfasador y el girador, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No quedamos por aquí por hoy. Ingeniero, Listo. ¿podría subir uno más donde el desfasador para poder sacar una captura? Ya, ahí está. Gracias, Inge. Ok. Listo, muchachos. Entonces nos vemos, si se puede, el sábado en el previo, ¿no? Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.